Mírenlo bien. Ahí está, arrodillado sobre los adoquines empapados de esta vieja calle, con su caro traje de marca destrozado por el barro y la lluvia helada golpeándole esa cara de sinvergüenza. Llora, traga agua y súplica a gritos frente a la persiana metálica, cerrada a cal y canto, de la misma panadería que él mismo intentó destruir. Pero la puerta de roble no cede. Para él ya no hay refugio ni consuelo. En los pueblos de nuestra España, las abuelas siempre advierten que las lágrimas de una madre fluyen hacia abajo, regando el suelo con un amor ciego e infinito. Sin embargo, cuando esas lágrimas ardientes caen derramadas por la traición más vil, por el desprecio del mismo hijo al que le dio el pecho y la vida, tengan mucho cuidado, porque en ese preciso instante, en el silencio de una habitación a oscuras, empieza a germinar la implacable semilla de la justicia divina. Y la cosecha del karma, se lo garantizo, no tiene piedad con los malagradecidos. Esta es una historia que revuelve el estómago, una bofetada brutal a todo lo que consideramos sagrado. Es la vida de Doña Rosa, una mujer de 70 años a la que le arrancaron el corazón en vida. Rosa no sabía de lujos, ni de vacaciones en la costa. Era una de esas madres de las de antes, mujeres de hierro y pura ternura, cuya ropa siempre olía a canela, a levadura fresca y a lejía. Al quedarse viuda cuando la vida apenas empezaba, se apretó el delantal negro a la cintura, se tragó el luto y juró ante el Cristo del altar que a su pequeño Alejandro jamás le faltaría un buen cocido en la mesa. Sacrificó su juventud, destrozó su espalda y renunció a dormir, pasando madrugadas enteras frente a un horno de leña abrasador. Amasó kilos y kilos de harina, horneando pan y rosquillas de anís para levantar, peseta a peseta, el modesto negocio familiar que les daba de comer. Sus manos, ahora deformadas por la artrosis, cuarteadas y llenas de manchas, son el testimonio mudo de una devoción absoluta. Rosa se quitó el pan de la boca por él. Le costeó la universidad en Madrid con el sudor de su frente, le planchó los cuellos de las camisas hasta que los dedos se le entumecían por el frío y siempre se conformó con las sobras para que su muchacho tuviera lo mejor. ¿Y cómo le pagó este desagradecido cuando se convirtió en un señorito de ciudad? Con la puñalada más sucia y rastrera que un hijo puede asestarle a quien le dio la vida. Porque los verdaderos monstruos no se esconden bajo la cama, a veces llevan nuestra propia sangre, se sientan a nuestra mesa y utilizan palabras de amor para firmar nuestra sentencia de muerte. Lo que este miserable hizo, escondido bajo el falso pretexto de querer cuidar a su madre anciana, les va a helar la sangre en las venas. Pero escuchen bien, porque la lección que la vida le tenía preparada a este canalla les devolverá la esperanza de que, al final del camino, Dios no se queda con el sudor de nadie y pone a cada uno exactamente en el lugar que le corresponde. El eco de aquellos años de esfuerzo incansable todavía resonaba en las paredes encaladas del viejo obrador. Para entender la magnitud de la traición de Alejandro, hay que viajar atrás en el tiempo, a esas madrugadas heladas donde el invierno castellano calaba hasta los huesos. Doña Rosa se levantaba a las 3 de la mañana, sin excepción, de lunes a domingo. Mientras el pueblo entero dormía bajo mantas gruesas, ella encendía el horno de leña con las manos entumecidas. El resplandor del fuego iluminaba un rostro joven que, poco a poco, se fue marchitando por el cansancio y el humo. Amasaba con furia y con amor, golpeando la masa contra la mesa de mármol, volcando en cada hogaza de pan todas sus esperanzas. Su marido, Dios lo tenga en su gloria, se había ido demasiado pronto por un mal de pecho, dejándola sola con un niño de 5 años y una montaña de deudas. Desde aquel día de luto, Rosa cerró la puerta a cualquier ilusión propia. Su única religión, además del Cristo del rincón al que rezaba cada noche, era el futuro de su hijo.
Alejandro creció correteando entre sacos de harina de trigo y bandejas de magdalenas. Rosa lo miraba desde el mostrador, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo, y sonreía al verlo jugar. Le compraba los mejores zapatos, aunque los de ella tuvieran las suelas agujereadas y remendadas con cartón. Cuando el muchacho terminó el instituto y dijo que quería ir a Madrid a estudiar leyes, a Rosa se le encogió el corazón, pero no dudó un segundo. Vendió las pocas joyas de oro que le quedaban de su boda, empeñó hasta el último recuerdo de valor y dobló sus turnos de trabajo. Las vecinas le decían que aflojara el ritmo, que la artrosis ya le estaba deformando los nudillos, que esa tos seca no presagiaba nada bueno. Pero ella respondía con una sonrisa cansada, afirmando que el día que viera a su hijo convertido en un señor licenciado, todo el dolor habría valido la pena. Y los años pasaron, devorando la juventud de Rosa, blanqueando sus cabellos y encorvando su espalda, hasta convertirla en una anciana frágil que apenas podía sostener la pala de madera para sacar el pan del horno ardiente. Entonces, un martes de otoño, la campana de la puerta de la panadería tintineó con un sonido diferente. No era la clientela habitual de doña Cándida o el señor cura buscando sus bizcochos. Era un coche imponente, un vehículo alemán negro y reluciente que aparcó en la misma puerta, ocupando media acera. De él bajó Alejandro. Ya no era el niño con los pantalones manchados de polvo blanco. Era un hombre de 40 años, enfundado en un traje a medida de pura lana fría, con un reloj de pulsera que costaba más de lo que la panadería entera facturaba en un año. Olía a colonia cara y a arrogancia. Entró al modesto local mirando a su alrededor con una mueca de disgusto apenas disimulada, como si el olor a levadura y a tradición que impregnaba las paredes le resultara repulsivo. Rosa, al verlo, soltó el paño de cocina y corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Sus manos enharinadas mancharon ligeramente la solapa del inmaculado traje oscuro, y Alejandro, con un gesto rápido y frío, se apartó sutilmente para sacudirse el polvo, evitando el abrazo completo de la mujer que le había dado la vida. «Madre, mírate», dijo él, modulando la voz con esa falsa preocupación que los embaucadores dominan a la perfección. «Estás agotada. Esta vida es demasiado dura para ti. Ya tienes 70 años, por el amor de Dios. Ha llegado el momento de que descanses, de que yo te devuelva todo lo que has hecho por mí». Las palabras sonaban dulces, como miel envenenada. Rosa lo miraba embelesada, con la devoción ciega de quien cree tener frente a sí al mejor hijo del mundo. No notaba la mirada calculadora de Alejandro, que escrutaba las vigas de madera del techo, los hornos antiguos y la ubicación privilegiada del local en la plaza principal del pueblo. Él no veía el sudor de su madre, solo veía metros cuadrados, una tasación inmobiliaria jugosa y un cheque con muchos ceros que una gran corporación estaba dispuesta a pagarle por aquel terreno. Durante los días siguientes, Alejandro desplegó una obra de teatro magistral. Se sentaba con ella en la pequeña cocina de la trastienda, le servía el café y le hablaba de un piso luminoso en el céntrico barrio de Salamanca, en Madrid. Le describía paseos por el Parque del Retiro, tardes de sol en un balcón lleno de geranios, asistentas que le cocinarían a diario y la tranquilidad absoluta. «Solo tienes que venirte conmigo, madre. Yo me ocuparé de todo. Venderemos este viejo trasto de panadería que solo te da dolores de cabeza y viviremos juntos como una verdadera familia». Rosa dudaba. Aquella panadería no era un trasto, era su vida entera. Era el legado de su difunto esposo, era el lugar donde había invertido cada latido de su corazón. El simple pensamiento de apagar el fuego del horno para siempre le provocaba un nudo de angustia en la garganta. Pero, por otro lado, el cansancio era innegable. Sus piernas ya no le respondían como antes, y el deseo de estar cerca de su hijo en sus últimos años de vida era una tentación demasiado grande. La trampa se cerró una tarde lluviosa.
Alejandro entró con un maletín de cuero del que sacó un grueso fajo de folios llenos de jerga legal, sellos y firmas notariales. Los extendió sobre la mesa de hule con una prisa estudiada. «Madre, necesito que me firmes unos poderes. Son puros trámites burocráticos, papeleo del ayuntamiento y del registro de la propiedad. Al irnos a Madrid, alguien tiene que gestionar los impuestos de este local, dar de baja los suministros y organizar la mudanza. Si me haces apoderado, te ahorrarás viajes, dolores de cabeza y visitas a las oficinas. Yo me encargo de todo el peso legal». Rosa tomó un bolígrafo gastado. Sus ojos, nublados por las cataratas incipientes, apenas podían distinguir las letras minúsculas impresas en los folios. Intentó leer el encabezado, pero las palabras bailaban ante su vista cansada. Miró a su hijo, buscando una confirmación, buscando ese amor filial en el que había creído durante 4 décadas. Alejandro le devolvió una sonrisa tranquilizadora, cálida por fuera, gélida por dentro. Le puso una mano sobre el hombro, un toque suave que terminó de derribar las defensas de la anciana. «Confía en mí, mamá. ¿Cuándo te he fallado yo?». Y Rosa firmó. Trazó su firma temblorosa en cada una de las páginas que Alejandro le iba pasando con rapidez, sin darle tiempo a pensar. No firmaba un simple trámite, estaba firmando su propia sentencia de exilio. Estaba cediendo el control absoluto de sus bienes, de su casa, de su negocio, de cada céntimo que había ahorrado en la libreta de ahorros. Cuando la última gota de tinta se secó sobre el papel, algo en el ambiente cambió de forma drástica. La atmósfera se volvió pesada. Alejandro recogió los documentos con una agilidad pasmosa, los guardó en el maletín y cerró los broches con un chasquido metálico que sonó como el cerrojo de una prisión. La sonrisa afectuosa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión dura, práctica y distante. Ya no había tiempo para palabras dulces. Había conseguido exactamente lo que había venido a buscar. «Bien», dijo él, levantándose de golpe y ajustándose la corbata. «Haz el equipaje, coge solo lo imprescindible, algo de ropa y tus medicinas. Nos vamos esta misma tarde». La brusquedad de la orden desconcertó a Rosa. ¿Esta misma tarde? No había tenido tiempo de despedirse de las vecinas, ni de limpiar el horno, ni de recoger las fotografías de la pared. Intentó protestar, pedir unos días de margen, pero Alejandro fue implacable. La empujó a la habitación, la apuró con gritos ahogados de impaciencia, tratándola como a un estorbo que retrasaba su apretada agenda. Rosa, aturdida y con el corazón latiendo desbocado por el miedo, apenas logró meter un par de faldas negras, unas rebecas de punto y un pequeño baúl de madera de nogal donde guardaba sus tesoros más preciados, el rosario de su madre, las alianzas de boda y un par de recetas antiguas. El viaje en coche fue silencioso y opresivo. Rosa miraba por la ventanilla cómo el paisaje familiar de su pueblo iba quedando atrás, engullido por la niebla del atardecer. Alejandro conducía con la mandíbula apretada, con la vista fija en la carretera, ignorando por completo las lágrimas silenciosas que resbalaban por las mejillas arrugadas de su madre. Las horas pasaron y el entorno se volvió más gris, más industrial. No iban hacia el centro de Madrid. No se veían los árboles del Retiro ni los balcones con geranios que él le había prometido. El vehículo se desvió por una carretera secundaria, adentrándose en un páramo desolado en las afueras, lejos de la civilización, hasta detenerse frente a un edificio imponente y sombrío. Era una estructura de hormigón desgastado, rodeada por una alta verja de hierro oxidado. En la entrada, un cartel descolorido rezaba: «Residencia Geriátrica Los Pinos». El pánico se apoderó de Rosa. Sus manos se aferraron al bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Alejandro, hijo mío, ¿qué sitio es este? Dijiste que iríamos a tu casa». La voz de la anciana era un hilo quebradizo, un ruego cargado de pavor.
Alejandro apagó el motor y se volvió hacia ella con una frialdad espeluznante. Ya no quedaba rastro del hijo comprensivo. Sus ojos eran dos piedras de hielo. Seamos realistas, madre. Yo no tengo tiempo para cuidarte. Trabajo 14 horas al día, tengo una vida social exigente y mi piso no está preparado para una anciana con achaques. Aquí estarás con gente de tu edad, te darán tus pastillas a la hora y no molestarás a nadie. Las palabras cayeron sobre Rosa como golpes de un martillo de acero, destrozando su alma en 1000 pedazos. No molestarás a nadie. Aquella frase resonó en su mente, hueca y cruel. Ella, que había dado su sangre y su aliento para que él no pasara hambre, ahora era considerada una molestia, un bulto del que había que deshacerse rápidamente. La arrastró fuera del coche, cargando con desgana la pequeña maleta. Cruzaron las puertas de cristal de la residencia, donde el olor a desinfectante industrial, a medicina vieja y a soledad flotaba en el ambiente de forma asfixiante. Los pasillos estaban mal iluminados, llenos de miradas vacías de otros ancianos que vagaban como fantasmas olvidados por el mundo. Alejandro se acercó al mostrador de recepción, firmó un par de papeles con la directora del centro, entregó una tarjeta de crédito para pagar el primer mes y se giró hacia su madre. No hubo un abrazo de despedida. No hubo una disculpa, ni siquiera una mirada de compasión. Te vendrán a buscar para enseñarte tu cuarto. No me llames, ya me pondré yo en contacto contigo cuando tenga un hueco en la agenda. Y olvídate de la panadería, ya está todo apalabrado con los compradores. Se dio media vuelta y caminó hacia la salida a paso rápido, ansioso por abandonar aquel lugar deprimente. Rosa se quedó paralizada en medio del vestíbulo de linóleo brillante, apretando su pequeña caja de madera contra el pecho, como si fuera un escudo que no podía protegerla del inmenso dolor que le estaba desgarrando el pecho. El sonido de los pasos de Alejandro alejándose se clavó en su cerebro. Luego, el chirrido de la puerta automática al cerrarse. Y finalmente, a través de la cristalera, vio cómo el lujoso coche negro arrancaba y se perdía en la oscuridad de la carretera, dejándola completamente sola, abandonada a su suerte en un asilo de mala muerte, traicionada por la única persona a la que había amado más que a su propia vida. El silencio que siguió fue atronador, apenas roto por el pitido distante de un monitor médico. El calvario de doña Rosa acababa de comenzar, pero en las sombras de esa traición intolerable, el destino ya estaba preparando su implacable respuesta. Los pilotos rojos del coche de Alejandro parpadearon una última vez antes de ser devorados por la niebla espesa que envolvía el páramo, llevándose consigo los restos de una vida entera. Allí quedó doña Rosa, plantada en medio de aquel vestíbulo gélido, iluminado por unos fluorescentes que zumbaban con un traqueteo eléctrico, como moscas atrapadas en un frasco. El silencio que siguió a la partida de su hijo no fue un silencio pacífico, sino un vacío ensordecedor, de esos que te presionan los tímpanos y te vacían los pulmones. La directora de la residencia, una mujer de expresión cansada y bata blanca impecable, se acercó a ella con la rutina del sepulturero que ya no siente compasión por el dolor ajeno. Le habló, pero Rosa no escuchaba las palabras. Solo veía el movimiento de unos labios que la despachaban hacia una habitación compartida, hacia una cama estrecha con sábanas ásperas que olían a lejía industrial y a desesperanza. ¿Cómo había llegado a esto? Las mujeres de su generación, esas madres estoicas de la posguerra que se criaron amasando el pan con lágrimas y levantando familias a base de remiendos y sopas de ajo, están hechas de un material que ya no abunda. Están forjadas en la cultura del sacrificio absoluto, en la creencia férrea de que el dolor propio es una moneda de cambio para comprar la felicidad de los hijos. Por eso, Rosa no había gritado. Por eso, cuando Alejandro la sacó a empellones de la panadería horas antes, ella no se había resistido.
En la soledad de su nueva y lúgubre habitación, sentada al borde de un colchón que se hundía por el centro, la anciana rebobinó aquel instante fatídico. Recordó el tacto frío y metálico de la llave de hierro forjado al dar 2 vueltas en la cerradura del obrador. Esa llave había sido su compañera durante 40 años. La conocía al tacto, conocía el peso exacto del latón gastado. Al girarla por última vez, Rosa sintió cómo se le desgarraban las raíces del alma. El olor a levadura madre, a canela en rama y a leña de encina consumida se quedó atrapado al otro lado de la puerta de roble. Aquel lugar no era solo un negocio, era el santuario donde había conversado con el fantasma de su difunto marido, el refugio donde cada hogaza horneada era un rezo para que a su muchacho le fuera bien en la capital. Cuando Alejandro le arrebató las llaves de las manos con impaciencia, un escalofrío premonitorio le había recorrido la espina dorsal. Su instinto de madre, ese radar primitivo e infalible que nunca duerme, le había gritado que algo estaba terriblemente mal. Los papeles que había firmado aquella misma tarde en la trastienda, bajo la mirada apresurada de su hijo, pesaban en su conciencia. Ella no era una mujer letrada, pero tampoco era estúpida. Había visto la codicia relampaguear en los ojos de Alejandro. Había notado el rictus de tensión en su mandíbula. Sin embargo, Rosa eligió la ceguera voluntaria. Optó por tragar quina y dejarse engañar, porque enfrentarse a la verdad significaba mirar a los ojos al monstruo en el que se había convertido el niño al que había amamantado. Significaba admitir que todo su sacrificio había sido en vano, que había criado a un ave de rapiña capaz de arrancarle los ojos a la persona que le dio la vida. Para una madre como Rosa, la confrontación era impensable. Prefería 1000 veces ser la víctima, dejarse despojar de sus bienes, de su hogar y de su dignidad, antes que provocar un escándalo, antes que avergonzar a su hijo o romper el vínculo, por muy podrido que estuviera. Es la crucifixión silenciosa de las madres. Aceptó el destierro para que Alejandro pudiera volar libre, creyendo en su infinita ingenuidad y amor que si le entregaba todo lo que poseía, él finalmente encontraría la paz y quizás algún día volvería a quererla. Pero la realidad de la traición es un veneno de efecto lento. En el asilo, los días comenzaron a fundirse en una masa gris y pegajosa. El horario estricto, las papillas insípidas, los gemidos nocturnos de los compañeros de planta que llamaban a familiares que nunca venían. Rosa se fue marchitando. La artrosis que le retorcía las manos parecía haber avanzado de golpe, como si la enfermedad se alimentara de su tristeza. Dejó de hablar. Se convirtió en una sombra encorvada que pasaba las horas muertas sentada en una silla de Sky junto a una ventana empañada, mirando fijamente la lluvia golpear el cristal, esperando un coche negro que jamás asomaba por la verja de hierro. Su único asidero a la cordura, su único ancla en medio de aquel naufragio emocional, era el pequeño baúl de madera de nogal. Era una caja modesta, del tamaño de una caja de zapatos, con las esquinas redondeadas por el desgaste y una pequeña cerradura de latón que no necesitaba llave, pues el cierre estaba cedido. Las enfermeras auxiliares, muchachas jóvenes que trabajaban a destajo y sin vocación, intentaron arrebatársela el primer día para hacer el inventario de pertenencias. Cuando una de ellas agarró el baúl, doña Rosa reaccionó con una fiereza que nadie hubiera sospechado en un cuerpo tan frágil. Sus dedos artríticos se clavaron en la madera con la fuerza de una leona defendiendo a su cría. Los ojos, habitualmente mansos y acuosos, relampaguearon con una advertencia muda pero letal. «Esto no se toca», susurró con voz ronca, áspera por el desuso. Fue tal la intensidad de su mirada que la enfermera dio un paso atrás, soltando la caja, intimidada por aquella autoridad ancestral. Nadie sabía qué guardaba la anciana en aquel relicario de madera.
Para los trabajadores de la residencia debían ser baratijas sin valor, fotografías en blanco y negro teñidas de sepia, un rosario desgranado, estampitas de la Virgen del Carmen. Y en parte tenían razón. El baúl albergaba la esencia de su vida pasada. Estaba el anillo de oro bajo de su marido, el primer patuco de lana que le tejió a Alejandro cuando aún estaba en su vientre, y un sobremanila arrugado, atado con un cordel de cáñamo. Pero ese sobre no contenía simples recuerdos. Albergaba el único secreto que Rosa había guardado para sí misma, una póliza de seguro de vida emocional, un as en la manga que su corazón de madre había preparado instintivamente años atrás, cuando el miedo a la desidia de su hijo empezó a susurrarle al oído en las noches de insomnio. Aquel baúl era su fortaleza, su identidad intacta frente a la maquinaria deshumanizadora del asilo. Mientras lo tuviera sobre su regazo, seguía siendo Rosa la panadera, no la interna número 14 de la sala de demencia senil. Las noches eran el verdadero calvario. Cuando las luces de los pasillos se atenuaban y el silencio de la madrugada envolvía el edificio de hormigón, los demonios de la traición salían a pasear. En la oscuridad de su cama, escuchando la respiración asmática de su compañera de cuarto, el dolor físico de la ausencia se volvía insoportable. Rosa sentía un vacío en el estómago, un vértigo helado. Era en esas horas solitarias cuando la coraza de resignación se agrietaba. Las lágrimas, pesadas como el plomo, comenzaban a resbalar por los surcos de su rostro cansado, mojando la almohada. Lloraba en silencio, con la boca apretada para que ningún sollozo escapara de sus labios. No lloraba por la panadería perdida, ni por el dinero robado, ni siquiera por su propia situación miserable. Lloraba por Alejandro. La angustia que le oprimía el pecho nacía de una pena profunda y espiritual. En su cosmovisión, moldeada por décadas de fe sencilla y rotunda, el pecado de la ingratitud era el más negro de todos. Rosa sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que su hijo había cruzado una línea de no retorno. Al despojar a su madre, al arrojarla a las tinieblas del abandono, Alejandro había desafiado las leyes más sagradas del universo. Y Rosa temblaba, no de frío, sino de terror por el alma de su muchacho. Sabía que la vida, o Dios, o ese juez invisible que equilibra la balanza del destino, no dejaría impune semejante atrocidad. «Señor», susurraba en la penumbra, aferrando con fuerza el rosario que había sacado a escondidas de su baúl. Las cuentas de madera resbalaban entre sus dedos deformes. «Padre mío, no se lo tengas en cuenta. No sabe lo que hace. Está ciego de ambición, el mundo le ha envenenado la cabeza. Castígame a mí, que ya soy vieja y no sirvo para nada, pero no permitas que la desgracia caiga sobre él. Perdónalo, Señor. Te lo suplico, sálvalo de su propia miseria». Era una oración desgarradora, el ruego de una mártir dispuesta a absorber todo el veneno del mundo con tal de mantener a salvo a su verdugo. Rosa ofrecía su sufrimiento actual, el frío de sus huesos, el dolor de sus articulaciones, la humillación de ser lavada por manos extrañas, como penitencia para expiar los pecados de Alejandro. Creía que si ella soportaba aquel calvario sin una queja, sin albergar ni una gota de rencor en su corazón, podría comprar la redención de su hijo. Pero la tristeza es un parásito que devora desde dentro. Con el paso de las semanas, la figura de doña Rosa se hizo más etérea, casi translúcida. Su apetito desapareció por completo. Las bandejas de comida volvían intactas a las cocinas. La mirada se le quedó fija en un punto inexistente más allá de la ventana, como si estuviera esperando el momento de desvanecerse en el aire. Las compañeras del asilo, al principio curiosas, terminaron ignorándola. La etiquetaron como otra anciana que se dejaba morir de pena, un diagnóstico demasiado común en aquellos pasillos lúgubres. Se convirtió en parte del mobiliario, en una estatua de dolor petrificado que abrazaba una caja de madera. Sin embargo,
En el tapiz del destino, los hilos más oscuros a veces se cruzan con fibras de luz inesperada. Rosa había tocado fondo. Había descendido a los abismos de la desolación, despojada de todo afecto terrenal, traicionada por su propia carne. Pero es precisamente en el punto de mayor oscuridad, cuando el alma está completamente vacía y rota, cuando el universo encuentra el espacio para que la semilla del milagro empiece a germinar. Rosa no lo sabía todavía. No sabía que sus oraciones de la madrugada habían sido escuchadas, aunque no de la manera que ella esperaba. No sabía que el baúl que apretaba contra su pecho pronto se convertiría en la llave de una justicia poética e implacable. Y sobre todo, no sabía que, en medio de aquel purgatorio de batas blancas y olor a desinfectante, a punto estaba de cruzarse en su camino una mirada compasiva que encendería de nuevo la llama de su corazón. Un ángel de su pasado que le recordaría que ninguna obra de amor cae en saco roto y que el karma, en su infinita sabiduría, ya estaba tejiendo la red que atraparía al hijo ingrato. Pero por ahora, doña Rosa solo cerraba los ojos, abrazaba su madera vieja y se dejaba acunar por el dolor de una partida que le había arrancado el alma de cuajo. El invierno entró en la residencia geriátrica. Los pinos, no como una simple estación del año, sino como un verdugo silencioso que se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas. Las paredes de hormigón parecían sudar un frío perpetuo, una humedad que se instalaba directamente en los huesos de los ancianos, avivando los dolores antiguos y las nostalgias mal curadas. Para doña Rosa, aquellos primeros meses de destierro se convirtieron en un purgatorio terrenal. La artrosis, que durante años había mantenido a raya a base de amasar frente al calor del horno de leña, ahora campaba a sus anchas por sus articulaciones, deformando aún más sus nudillos y convirtiendo el simple acto de abotonarse la bata de franela en una tortura diaria. El asilo olía invariablemente a repollo hervido, a lejía industrial y a ese inconfundible aroma a abandono que desprenden los lugares donde la gente va a esperar la muerte. La soledad era un manto pesado de plomo. A su alrededor, la vida se había reducido a un horario estricto dictado por timbres estridentes. La hora de las pastillas, la hora del puré insípido, la hora de mirar una televisión sin volumen en una sala de techos bajos. Pero la verdadera batalla de Rosa no se libraba contra los pasillos grises ni contra el frío de las sábanas ásperas. Se libraba en el campo de batalla de su propia mente durante las interminables madrugadas. Cuando el edificio entero caía en el letargo y solo se escuchaba la tos cavernosa de algún residente en la habitación contigua, Rosa se sentaba al borde del colchón. No encendía la luz. No hacía falta. En la penumbra, sus manos torpes buscaban a tientas el viejo rosario de madera de olivo que guardaba dentro de su inseparable baúl de nogal. Las cuentas estaban desgastadas por décadas de rezos, pulidas por el sudor y la fe de una mujer que nunca supo conjugar el verbo rendirse. Allí, en la oscuridad, comenzaba su monólogo con Dios. No había reproches en sus labios, ni una sola queja por la miseria en la que se encontraba sumida. La suya era la fe de los humildes, de aquellos que entienden el sufrimiento no como un castigo, sino como un crisol donde el alma se purifica. «Señor», susurraba con un hilo de voz, apretando la cruz de metal oxidado contra su pecho hundido. «Tú que ves las intenciones de los corazones, no le tengas en cuenta este pecado a mi Alejandro. El mundo le ha deslumbrado con luces falsas, le ha llenado la cabeza de pájaros y de monedas que no valen nada en el cielo. Está ciego, Padre mío, ciego de ambición y sordo de orgullo. Las lágrimas, calientes y espesas, se abrían paso por los surcos de su rostro, pero ella no se las secaba. Si este frío que paso sirve para pagar su deuda, bienvenido sea. Si esta soledad es el precio para que él encuentre la paz, te ruego que me des más, Señor.
Cárgame a mí con su culpa, que mis espaldas están acostumbradas al peso, pero sálvalo. No permitas que la negrura le pudra el alma por completo. Dame a mí solo la fuerza suficiente para seguir respirando sin odiar. Era una oración desgarradora, el ruego incondicional de una madre mártir. Mientras otras mujeres en su situación habrían maldecido la hora en que dieron a luz a su verdugo, Rosa se convertía en un escudo espiritual, intentando detener con sus rezos el mazo del karma que sabía que, tarde o temprano, caería sobre su hijo. Su fe era un faro solitario en medio del océano de desesperanza del asilo. Creía firmemente que Dios no jugaba a los dados con el dolor de los inocentes y que aquel calvario tenía un propósito oculto en los renglones torcidos de la vida. Esa misma entereza moral fue puesta a prueba un martes de noviembre, uno de esos días grises en los que la moral de los residentes caía a plomo. El comedor era un hervidero de murmullos apagados y ruido de cucharas de aluminio chocando contra platos de melamina. El menú del día consistía en un caldo translúcido sin sustancia y un trozo de pescado hervido que se deshacía en una pasta harinosa. A 2 mesas de distancia de doña Rosa se sentaba doña Asunción, una mujer menuda cuya mente había quedado atrapada años atrás en las nieblas del Alzheimer. Asunción era como un pajarillo asustado, siempre temblando, siempre buscando algo que no recordaba haber perdido. Ese mediodía, un temblor más fuerte de lo habitual sacudió las manos de Asunción, haciendo que volcara su plato de caldo sobre la mesa y sobre su propio regazo. El líquido amarillento empapó su bata, cayendo al suelo de linóleo. La anciana, asustada por el desastre y por la humedad caliente en sus piernas, comenzó a llorar a gritos, un llanto agudo y desconsolado como el de una niña pequeña perdida en un bosque. La auxiliar de comedor, una mujer gruesa y de rostro perpetuamente amargado por la sobrecarga de trabajo, se acercó dando grandes zancadas, armada con una fregona. «Pero bueno, Asunción, otra vez lo mismo. Me tienes hasta la coronilla, mujer», le espetó la trabajadora, alzando la voz por encima del murmullo del comedor. «Ahora te quedas sin comer por torpe, y a ver quién te cambia de ropa ahora, que tengo a 20 más esperando». La reprimenda fue brusca, carente de cualquier atisbo de humanidad. La auxiliar tiró la fregona al suelo con agresividad y se giró para ir a buscar bayetas, dejando a la anciana sollozando, encogida sobre sí misma, humillada ante la mirada indiferente o perdida de los demás residentes. Rosa lo vio todo. Vio la crueldad gratuita, la desidia institucional frente a la vulnerabilidad más extrema. Su propio estómago rugía de hambre, pues apenas había podido tragar 2 cucharadas de aquel caldo insípido, y sus huesos protestaban ante cada movimiento. Pero el corazón de Rosa, forjado en la compasión y en la harina de la caridad, no entendía de dolores propios cuando había otro ser humano sufriendo. Con una lentitud agónica, apoyando ambas manos sobre el borde de la mesa, se puso en pie. Sus rodillas crujieron. Un dolor agudo le subió por la espina dorsal, pero apretó los labios y comenzó a caminar hacia la mesa de Asunción. En el bolsillo de su bata guardaba un tesoro invaluable, un mendrugo de pan de la cena anterior. Estaba duro como una piedra, pero era lo único comestible que había pasado por sus manos en las últimas horas. Al llegar junto a la anciana que lloraba, Rosa ignoró el caldo derramado en el suelo. Sacó del bolsillo de su Rebeca un pañuelo de tela, uno de los pocos que Alejandro no le había tirado a la basura, y con una ternura infinita comenzó a secar las lágrimas y el rostro mojado de Asunción. «Ya está, Paloma, ya está», susurró Rosa, con esa voz ronca y cálida que había consolado tantos rasguños en las rodillas de su hijo hace décadas. «El agua derramada vuelve a las nubes. No pasa nada. No llores, criatura, que te vas a poner mala de los nervios».
Asunción levantó la vista, encontrándose con unos ojos bondadosos que no la juzgaban, que no la veían como a un estorbo. El llanto de la anciana se fue apagando hasta convertirse en un hipo suave. Entonces, Rosa sacó el mendrugo de pan duro de su bolsillo. Con sus dedos deformados por la artrosis, hizo un esfuerzo titánico para partirlo por la mitad. Le costó Dios y ayuda, pero logró dividir la pieza. Le ofreció el trozo más grande a Asunción. Toma, anda, cómetelo despacito, que las penas con pan son menos y tú necesitas fuerzas para aguantar este frío. Asunción tomó el trozo de pan con ambas manos y comenzó a roerlo con avidez, mirándola con una gratitud muda y animal. Rosa sonrió levemente, guardando su pequeña mitad en el bolsillo, olvidando su propia hambre. No se dio cuenta de que, desde el umbral de la puerta del comedor, un par de ojos la estaban observando fijamente. Alguien había presenciado toda la escena, aquel milagro minúsculo de caridad en medio del infierno de la indiferencia. Y ese alguien acababa de sentir cómo un latigazo del pasado le golpeaba directamente en la boca del estómago. 3 días después de aquel incidente, el turno de la tarde trajo una novedad al ala de cuidados continuados. Una nueva enfermera se había incorporado a la plantilla de la residencia. Era una mujer de unos 30 y tantos años, de movimientos ágiles pero serenos, con el cabello castaño recogido en una trenza tirante y unos ojos almendrados que transmitían una inteligencia y una empatía poco comunes en aquel edificio. A media tarde, cuando el sol anémico del invierno ya se estaba escondiendo tras los tejados de Uralita, la nueva enfermera entró en la habitación de doña Rosa. La anciana estaba sentada en su silla de siempre, de cara a la ventana, con el baúl de madera sobre el regazo y el rosario entre los dedos. «Buenas tardes, señora Rosa», dijo la joven. La voz no tenía el tono mecánico y distante de las demás auxiliares. Era una voz musical, cálida, con un ligero acento de pueblo, de esos que arrastran un poco las consonantes al final de la frase. Rosa giró la cabeza lentamente. La enfermera llevaba en las manos una palangana con agua humeante, una esponja natural y un frasco de cristal. «Vengo a arreglarle un poco esas manos. Me ha dicho el médico que le duelen mucho por la humedad. Le he traído un ungüento especial. No es del dispensario, es remedio casero». Rosa asintió, desconcertada por el trato. La enfermera acercó una banqueta, se sentó frente a ella y con un respeto reverencial le pidió que soltara el baúl por un momento. La anciana dudó, pero algo en la mirada limpia de aquella mujer la convenció de ceder. La joven sumergió las manos deformadas de Rosa en el agua caliente. El contraste de temperatura fue un alivio celestial. Luego comenzó a masajear las articulaciones hinchadas con la esponja suave. No había prisa en sus movimientos. No miraba el reloj ni suspiraba con fastidio. Lavaba aquellas manos arrugadas con la devoción de quien limpia las heridas de un Cristo en Semana Santa. De repente, al abrir el frasco de cristal para aplicar el ungüento, un olor muy familiar, un aroma denso y dulce, inundó el pequeño espacio entre las dos camas. No era el olor antiséptico del alcohol de romero, ni el hedor a formol. Era un olor a aceite de almendras dulces, a ralladura de limón y sobre todo a canela. Un olor inconfundible a obrador de pastelería, a masa recién horneada, a hogar. Rosa cerró los ojos y por un instante el muro gris de la residencia desapareció, transportándola de vuelta a las madrugadas en su pueblo, frente a los sacos de harina. Su corazón dio un vuelco. «Este olor», murmuró la anciana, abriendo los ojos de par en par, con la respiración entrecortada. La enfermera detuvo el masaje. Mantenía las manos de Rosa entre las suyas, cálidas y firmes. Levantó la vista y sus ojos almendrados estaban brillantes, a punto de desbordarse. La joven miró intensamente las cicatrices de quemaduras antiguas en los antebrazos de la anciana, marcas que ella conocía de memoria,
marcas que se hacían al sacar las bandejas ardientes del horno de leña. Luego miró el baúl de nogal que descansaba sobre la cama. Un baúl que recordaba haber visto hace más de 20 años sobre un mostrador enharinado. ¿Sabe de qué está hecho este ungüento, doña Rosa?, preguntó la enfermera, con la voz quebrada por una emoción que ya no podía contener. Lleva manteca de cerdo, romero y esencia de canela, la misma mezcla que usted me preparaba para curarme los sabañones cuando yo me sentaba a llorar de frío en la puerta de su panadería. El tiempo pareció detenerse en la habitación. Rosa frunció el ceño, buscando en los archivos borrosos de su memoria. Miró el rostro de la mujer, buscando la niña escondida detrás de los rasgos de adulta. Observó una pequeña cicatriz blanca justo encima de la ceja izquierda. Y entonces, como un relámpago que ilumina la noche más oscura, el recuerdo estalló en su mente. Vio a una chiquilla menuda, cubierta de harapos, descalza en pleno mes de enero, acurrucada junto al marco de la puerta de su panadería para robarle un poco de calor al horno. Vio cómo, durante años, le había dado los recortes de los bizcochos, los panes redondos que salían feos y los vasos de leche caliente. Vio cómo aquella niña, huérfana y abandonada por el mundo, se subía a un taburete para verla amasar, y cómo Rosa, con infinita paciencia, le enseñaba a trenzar la masa de las ensaimadas para que, al menos, la criatura tuviera un oficio con el que ganarse el pan el día de mañana. «Elena», susurró Rosa, y el nombre le arañó la garganta. «¿Eres tú, mi pequeña Elenita?». La enfermera asintió, y las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron libremente por sus mejillas. Sin importarle las normas de sanidad, ni la bata blanca, ni el entorno aséptico, Elena se arrodilló en el suelo, abrazando la cintura de doña Rosa, hundiendo el rostro en el regazo de la anciana, llorando con la fuerza de una niña que por fin encuentra el camino a casa después de haberse perdido en el bosque. «Sí, señora Rosa, soy yo», sollozaba Elena, apretando el cuerpo frágil de su mentora. «La vi el otro día en el comedor, la vi dándole su pan a doña Asunción y la reconocí por esas manos. Usted no ha cambiado, sigue siendo el mismo ángel que me salvó la vida cuando yo no era más que un perro callejero muerto de hambre. Y cuando vi su nombre en el registro, sentí que me moría. ¿Qué hace usted en este sitio, doña Rosa? ¿Dónde está el sinvergüenza de Alejandro?». El solo sonido de ese nombre hizo que Rosa se encogiera ligeramente, pero las manos fuertes de Elena la sostenían con firmeza. La anciana apoyó su barbilla temblorosa en la cabeza de la joven, acariciando su cabello trenzado con los dedos impregnados de olor a canela. No pudo articular palabra para explicar la traición de su hijo. El nudo en la garganta era demasiado grueso. Pero por primera vez en meses, Rosa lloró. Lloró con un llanto purificador, un llanto que le limpió el hollín de la desesperación del alma. Mientras acariciaba a Elena, Rosa levantó los ojos hacia el techo agrietado de la habitación. Comprendió entonces la magnitud de los misterios divinos. Dios no la había ignorado. El Señor había escuchado sus súplicas en las madrugadas oscuras, y aunque no había transformado el corazón de piedra de Alejandro, había puesto en marcha la rueda inmensa de la ley de la siembra y la cosecha. Años atrás, Rosa había sembrado una semilla de piedad y pan caliente en el corazón de una huérfana olvidada por todos. Hoy, en su momento de mayor indigencia, cuando su propio hijo la había desechado como a un trapo viejo, aquella semilla había florecido convertida en un árbol frondoso que venía a darle sombra. El amor de Elena irrumpió en la vida de la anciana como un torrente de agua fresca en el desierto. A partir de aquel reencuentro, todo cambió. Elena, haciendo gala de una devoción filial que Alejandro jamás había demostrado, se encargó de que a Rosa no le faltara de nada. A escondidas de la dirección,
Le traía caldos nutritivos hechos en casa, le peinaba el cabello con suavidad, la sacaba a pasear al jardín en los raros días de sol y se sentaba junto a su cama a leerle cuentos antiguos hasta que la anciana se quedaba dormida. Le devolvió la dignidad, le devolvió el calor humano y, lo más importante, le devolvió la fe en que el bien nunca se pierde en el vacío. En la seguridad de aquel abrazo encontrado, Rosa entendió que los verdaderos lazos de sangre no siempre se forjan en el vientre materno, sino en los actos de amor desinteresado. El dolor por la ausencia de Alejandro seguía ahí, latente como una herida mal cerrada, pero ya no era un dolor letal. Estaba rodeada de un amor puro y agradecido. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en las oficinas acristaladas de la capital, la maquinaria implacable del karma ya había ajustado sus engranajes, preparándose para desatar una tormenta perfecta sobre la cabeza del hombre que había osado vender el amor de su madre por un puñado de monedas de plata. El destino de Alejandro estaba sellado y el golpe iba a ser devastador. Mientras el amor desinteresado de Elena comenzaba a sanar las profundas heridas de doña Rosa en aquella modesta y sombría habitación del asilo, a 400 kilómetros de distancia, bajo el cielo de cristal, acero y contaminación de Madrid, la soberbia celebraba su propio banquete. Alejandro se encontraba en el reservado del restaurante más exclusivo de la capital, un lugar donde los cubiertos pesaban más que las conciencias y las botellas de champán costaban lo que su madre ganaba tras un año entero de amasar harina de madrugada. Llevaba un traje a medida que le sentaba como un guante y levantaba una copa de cristal de Bohemia para brindar con los directivos de un fondo de inversión extranjero. Habían cerrado el trato. La vieja panadería de la plaza del pueblo, el sudor de su padre y las lágrimas de su madre se habían convertido en una cifra obscena de 7 ceros en un contrato redactado en inglés. Alejandro sonreía, mostrando unos dientes blanqueados que contrastaban con la negrura de su alma. Se sentía invencible, el rey del mundo, un triunfador que por fin se había sacudido el polvo de pueblo y el olor a levadura que tanto despreciaba. Para financiar su lujoso tren de vida y aparentar solvencia ante aquellos magnates europeos durante los meses de negociación, había pedido préstamos altísimos a prestamistas de dudosa reputación, auténticos usureros que no operaban en oficinas bancarias, sino en los oscuros garajes de los bajos fondos madrileños. Todo estaba calculado. Con el millonario anticipo que el fondo de inversión acababa de transferir a la cuenta fiduciaria de su abogado, pagaría a los prestamistas, se compraría un yate en Marbella y se casaría con Valeria, una modelo 20 años menor que él, de belleza gélida y gustos carísimos, que lo esperaba en su ático del barrio de Salamanca. Pero el universo, que teje sus redes con una paciencia infinita, ya había dictado sentencia. La ley de la siembra y la cosecha no es un cuento de viejas para asustar a los niños. Es una fuerza gravitatoria que, tarde o temprano, te devuelve exactamente la misma moneda que arrojaste al vacío. Pasada la medianoche, mareado por el alcohol caro y la euforia del triunfo, Alejandro introdujo la llave electrónica en la puerta de su lujoso ático. Esperaba encontrar a Valeria sirviendo 2 copas de cristal para celebrar el ingreso del dinero. Sin embargo, lo recibió un silencio sepulcral, espeso y amenazante. Encendió las luces del salón y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Faltaban cuadros en las paredes. Faltaban las maletas de diseño de la entrada. Caminó a trompicones hacia el dormitorio principal y abrió la puerta del vestidor. Los estantes donde Valeria guardaba sus abrigos de piel y sus bolsos de marca estaban completamente vacíos. El pánico, frío y punzante como una aguja de hielo, se instaló en su pecho. Corrió hacia el despacho y se abalanzó sobre la caja fuerte camuflada tras una estantería. Estaba abierta de par en par. En su interior,
donde guardaba los lingotes de oro de emergencia y los relojes de colección, solo quedaba un folio doblado por la mitad. Con las manos temblando de forma incontrolable, Alejandro desdobló el papel. La letra cursiva y elegante de Valeria era inconfundible. Querido Alejandro, gracias por todo. Marcos y yo nos hemos dado cuenta de que el amor no entiende de edades, pero sí de paraísos fiscales. Disfruta de tu éxito. Marcos, su abogado. El hombre de su más estricta confianza, el único que tenía acceso a las cuentas fiduciarias donde acababa de ingresar el anticipo millonario de la corporación. Alejandro sacó su teléfono móvil, sudando a mares, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas con la fuerza de un martillo hidráulico. Marcó el número de Marcos. Apagado. Marcó el de Valeria. Fuera de cobertura. Entró en la aplicación del banco, rogando a Dios, a ese mismo Dios del que se había burlado toda su vida, que aquello fuera una broma macabra. La pantalla se iluminó, mostrando el saldo de la cuenta donde debía estar la fortuna de su vida. 0. Ni un céntimo. Nada. El teléfono se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose añicos. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Valeria y Marcos lo habían planeado todo desde el principio. Lo habían utilizado. Habían esperado pacientemente a que se cerrara la venta de la panadería y habían vaciado las cuentas antes de tomar un vuelo sin retorno a un país sin tratado de extradición. Alejandro cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. No solo no tenía el dinero de la corporación, sino que ahora debía una fortuna incalculable a los matones del bajo mundo, unos hombres que no enviaban notificaciones notariales cuando se retrasaba un pago, sino que rompían piernas y silenciaban vidas. Había traicionado a su madre por dinero, y el dinero lo había traicionado a él de la forma más cruel y humillante posible. Su imperio de naipes se estaba derrumbando, pero el golpe de gracia, el verdadero giro maestro del destino, aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, en el pequeño pueblo de Doña Rosa, el cielo amaneció plomizo, amenazando tormenta. En la plaza mayor, el silencio habitual se vio interrumpido por el rugido sordo y gutural de maquinaria pesada. 2 excavadoras amarillas, gigantescas y amenazantes como bestias mecánicas, aparcaron frente a la fachada blanca de la vieja panadería. Un grupo de operarios con cascos de obra y chalecos reflectantes comenzó a acordonar la zona, desplegando vallas metálicas. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, murmurando entre ellos, persignándose al ver lo que estaba a punto de ocurrir. Doña Cándida, la clienta más antigua, se tapó la boca con el delantal, conteniendo las lágrimas al ver cómo un brazo hidráulico se elevaba, apuntando directamente al viejo letrero de madera que rezaba Panadería Rosa, fundada en 1970. El jefe de obra, un hombre corpulento con un plano en la mano, dio la señal para que los motores aceleraran. El aire se llenó de humo negro y olor a gasoil, borrando para siempre el fantasma del aroma a canela que aún se resistía a abandonar aquellas paredes. La pala de acero retrocedió, tomando impulso para asestar el primer golpe mortal contra la fachada. «Apaguen esas máquinas ahora mismo». La voz femenina cortó el aire denso de la plaza como el chasquido de un látigo. El jefe de obra se giró, irritado por la interrupción. Atravesando la multitud de vecinos boquiabiertos, caminaba Elena. Ya no llevaba su uniforme de enfermera, sino un abrigo oscuro y una expresión de determinación absoluta, férrea e inquebrantable. A su lado, caminaba un hombre de traje gris, con un maletín de cuero gastado bajo el brazo, que se identificó de inmediato como el notario titular de la comarca. «Señorita, apártese de la zona de seguridad», gruñó el jefe de obra, levantando la mano. «Tenemos una orden de demolición firmada y visada. Esta propiedad pertenece a la corporación inversora por legítima compra al señor Alejandro, hijo de la antigua dueña.
Elena se plantó frente a la excavadora, cruzándose de brazos, sin retroceder un solo milímetro ante la bestia de metal rugiente. «Esa orden es papel mojado», sentenció con una calma que helaba la sangre. «Y si esa pala toca un solo ladrillo de esta fachada, su corporación se enfrentará a una demanda millonaria por daños a una propiedad privada que no les pertenece». El jefe de obra soltó una carcajada áspera, sacando un fajo de copias de su portapapeles. «Mire, niña, aquí tengo el contrato de compraventa, firmado por el apoderado legal de doña Rosa. Todo está en regla». Fue entonces cuando el notario dio un paso al frente. Abrió su maletín y extrajo una carpeta de tapas azules, sellada con lacre oficial. «Lamento informarle, caballero, de que su empresa ha sido víctima de una estafa monumental», declaró el notario con voz profesional y monótona, proyectando sus palabras para que todos los vecinos de la plaza pudieran escucharlas. El poder notarial que el señor Alejandro utilizó para vender este inmueble es nulo de pleno derecho, carece de validez legal. El silencio que cayó sobre la plaza fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se escuchaba el traqueteo de los motores al ralentí. Elena, con los ojos brillando de orgullo y justicia, recordó el momento exacto en el que descubrió el mayor secreto de doña Rosa. Días atrás, en la habitación del asilo, tras el emotivo reencuentro, la anciana le había pedido que abriera el pequeño baúl de madera de nogal. Bajo el rosario y las viejas fotografías no había baratijas sin valor. Había un sobre manila lacrado. Rosa no era una mujer letrada, pero tenía la sabiduría ancestral de las madres que saben leer el alma de sus hijos. Meses antes de que Alejandro apareciera con su coche de lujo y sus promesas envenenadas de llevarla a vivir a Madrid, Rosa había notado el cambio en él. Había visto la codicia en sus llamadas escasas, en sus preguntas insistentes sobre la tasación del local, en la frialdad de sus ojos. El instinto maternal, esa alarma silenciosa que nunca falla, le advirtió que su hijo venía a saquear su nido. Ante la inminente amenaza, el corazón de Rosa tomó una decisión drástica. Se negó a enfrentarse a él, se negó a discutir, pero no iba a permitir que el legado de su difunto marido cayera en las garras de la especulación. En absoluto secreto, ayudada por el notario del pueblo, Rosa había elaborado una escritura pública de donación. Había transferido la titularidad absoluta de la panadería, de la casa e incluso los derechos sobre las recetas centenarias a la única persona que había demostrado tener un corazón puro, Elena. Cuando Alejandro, ciego por su propia arrogancia, desplegó aquellos folios legales sobre la mesa de hule de la cocina para obligarla a firmar los poderes, doña Rosa ejecutó su jugada maestra. Con las manos temblorosas y fingiendo una ceguera senil, aprovechó un momento en el que Alejandro se giró para responder al teléfono y dio el cambiazo. Los documentos que firmó y que el hijo se llevó triunfante en su maletín eran borradores descartados, fotocopias deliberadamente alteradas en las que faltaban anexos cruciales y el número correcto del registro de la propiedad. Un papelajo inútil que ningún registrador meticuloso habría aceptado jamás, pero que coló en las prisas de la corporación por cerrar el trato bajo cuerda. La señora Rosa, continuó el notario, alzando el documento original ante el jefe de obra, traspasó la titularidad de este inmueble a la señorita Elena hace más de un año. El señor Alejandro intentó vender un edificio del que no era dueño, utilizando documentos fraudulentos. Si ustedes destruyen esta panadería, estarán cometiendo un delito penal contra la propiedad de mi clienta. El color abandonó el rostro del jefe de obra. Cogió el teléfono móvil con manos temblorosas y llamó a la sede central de la corporación en Madrid. Bastaron 2 minutos de conversación acalorada, de gritos ahogados y confirmaciones registrales de urgencia para que la cruda realidad se materializara. El supervisor colgó el teléfono, pálido como la cera, miró a los operarios y con un gesto de derrota cruzó los brazos en forma de X. «Apagad las máquinas», ordenó con voz ronca.
Recogedlo todo. Nos vamos de aquí. Los vecinos de la plaza estallaron en un murmullo de asombro y júbilo. Algunos aplaudían, otros se abrazaban. Doña Cándida lloraba a lágrima viva, dando gracias a la Virgen. Elena acarició la pared de cal blanca de la panadería, sintiendo el calor de la justicia bajo sus yemas. La trampa de Alejandro se había cerrado sobre su propio cuello. Al creerse más listo que nadie, al despreciar la inteligencia de una anciana de pueblo, había firmado su propia sentencia de muerte social y financiera. El escenario estaba servido. En Madrid, Alejandro no era ahora más que un estafador acorralado. La Corporación Internacional, furiosa por el engaño y el daño a su imagen, interpondría inmediatamente una querella criminal por fraude, falsedad documental y apropiación indebida, bloqueando cualquier cuenta que pudiera quedarle y exigiendo penas de cárcel. Por si fuera poco, los prestamistas de los bajos fondos, enterados del desastre, ya habían soltado a sus perros de presa para cobrar su deuda, una deuda que Alejandro jamás podría pagar. Había perdido a su madre, había perdido su falsa fortuna, había perdido a su mujer trofeo y ahora estaba a punto de perder su libertad e incluso su propia vida. El karma, implacable, silencioso y perfecto, había ejecutado su danza macabra, demostrando que la traición a una madre es una deuda que el universo se cobra con intereses de usura, arrastrando al miserable hasta las mismísimas puertas del infierno que él mismo había construido. El teléfono móvil de Alejandro, destrozado sobre el mármol italiano de su ático, fue el primer cadáver de su efímero imperio de mentiras. Durante las horas siguientes a la huida de su amante y su abogado, el silencio de aquel apartamento de lujo se transformó en una cámara de tortura psicológica. La noticia del desastre en el pueblo no tardó en llegar. Desde un teléfono fijo que aún funcionaba en el despacho, escuchó la voz enfurecida de uno de los directivos de la corporación inversora. No hubo cortesía ni lenguaje corporativo, solo insultos viscerales y la promesa de que los mejores bufetes penalistas de Madrid ya estaban redactando una querella por estafa agravada, falsedad documental y fraude. Le advirtieron que sus cuentas estaban siendo embargadas preventivamente por orden judicial y que la Policía Nacional tenía su nombre en la lista de busca y captura. Alejandro dejó caer el auricular, incapaz de articular una sola excusa. El abismo se abría bajo sus pies con la velocidad de una guillotina. El poder notarial, su gran obra maestra de la manipulación, había sido una trampa mortal tendida por la única persona a la que él consideraba débil e ignorante. Su propia madre, con su vista cansada y sus manos deformadas por la artrosis, había demostrado poseer una astucia protectora 1000 veces superior a su arrogancia de yupie de ciudad. Al subestimar el instinto de Doña Rosa, Alejandro había firmado su propia sentencia de ruina absoluta. El instinto de supervivencia, primitivo y cobarde, lo impulsó a huir. Recogió a trompicones un par de relojes que Valeria había olvidado en su frenesí de saqueo. Metió algo de ropa en una bolsa de lona y bajó al garaje subterráneo. Su intención era coger el coche deportivo, conducir hasta la frontera francesa y desaparecer antes de que las autoridades lo localizaran. Sin embargo, el destino, operando con la precisión de un relojero suizo, ya había cerrado todas las salidas. Al llegar a su plaza de aparcamiento, el vehículo ya no estaba. En su lugar, 3 hombres vestidos con abrigos oscuros y rostros curtidos por la violencia callejera lo esperaban recostados contra las columnas de hormigón. Eran los cobradores del prestamista clandestino, los mismos a los que había prometido devolver un interés usurero esa misma mañana, confiando en el dinero de la corporación que jamás llegó a tocar. No hubo interrogatorios ni negociaciones. El líder del grupo, un hombre de mirada vacía y nudillos llenos de cicatrices, se acercó a él con una lentitud aterradora.
Alejandro intentó balbucear una explicación. Ofreció los relojes, suplicó unos días más de plazo. Las palabras murieron en su garganta cuando el primer golpe, brutal y seco, le impactó de lleno en el estómago, sacándole todo el aire de los pulmones. Cayó de rodillas sobre el cemento frío y manchado de aceite de motor. Lo que siguió fue una lección de anatomía impartida a base de dolor puro. Cada patada que recibía en las costillas, cada golpe que le partía el labio y le llenaba la boca con el sabor metálico de su propia sangre, era un recibo cobrado por el karma. Los matones le arrancaron el abrigo a tirones, le vaciaron los bolsillos, le pisotearon las manos y lo dejaron tirado como a un perro callejero junto a los cubos de basura del callejón trasero del edificio. Antes de marcharse, el líder se inclinó sobre él, agarrándolo por el cabello ensangrentado. Le susurró al oído que la deuda seguía intacta, que aquello era solo un aviso por el retraso y que, si no pagaba en 48 horas, el próximo encuentro sería en un descampado a las afueras de la ciudad, con una pala para cavar su propia fosa. El cielo de Madrid se rompió en pedazos, desatando una tormenta torrencial sobre la ciudad. El agua helada comenzó a lavar la sangre del rostro de Alejandro, mezclándose con el lodo y la inmundicia del callejón. Durante horas permaneció allí, acurrucado en posición fetal, temblando por una hipotermia que le calaba hasta los huesos. Su costoso traje italiano estaba reducido a jirones empapados. Su dignidad hecha cenizas, y fue en ese pozo de miseria absoluta, en medio de la oscuridad y el dolor físico que le desgarraba el cuerpo, donde ocurrió el fenómeno más devastador de todos, la lucidez. Cuando a un hombre se le despoja de sus títulos, de su dinero y de su vanidad, lo único que queda es la desnudez de su conciencia. Tumbado sobre los adoquines mojados, incapaz de abrir el ojo izquierdo por la hinchazón, Alejandro dejó de ver rascacielos y cuentas bancarias. Su mente, buscando un refugio desesperado contra el terror y el frío, viajó hacia el único lugar donde siempre había estado a salvo. De repente, una alucinación sensorial lo envolvió. En medio del hedor a basura y a gasoil del callejón, creyó percibir un aroma nítido y dulzón, el olor a canela molida, a levadura fresca fermentando en la artesa, a leña de encina quemándose lentamente en la madrugada. La imagen de Doña Rosa apareció en su mente con una claridad que le taladró el alma. Recordó una noche de invierno de su infancia, cuando tenía fiebre alta y una tos que le ahogaba. Recordó cómo su madre, después de haber trabajado 14 horas seguidas amasando pan, se sentó a los pies de su cama, poniéndole paños húmedos en la frente, cantándole en susurros y dándole cucharadas de caldo caliente. Recordó las manos de ella, ásperas por la harina, pero infinitamente tiernas, acariciándole el cabello hasta que el miedo y el dolor desaparecieron. Recordó la mirada de devoción ciega que ella siempre le dirigía, una mirada que le decía que él era el centro de su universo, su obra maestra, el único tesoro por el que valía la pena dejarse la vida frente al horno ardiente. El impacto de esa memoria fue mucho más brutal que la paliza que acababa de recibir de los prestamistas. Como un relámpago que ilumina un campo de ruinas, Alejandro vio con espantosa claridad la magnitud de su crimen. Había cambiado el amor más puro, leal e inquebrantable que existe en la faz de la tierra por un puñado de billetes que se habían desvanecido como humo entre sus dedos. Había arrancado a la mujer que le dio la vida de su único hogar, de su templo sagrado, para arrojarla a un almacén de ancianos olvidados, tratándola como a un mueble viejo y estorboso. Todo por una ambición enferma, por el afán de encajar en un mundo de falsas apariencias, rodeado de gente que lo despreciaba y que lo había devorado a la primera oportunidad. La mujer de plástico por la que había apostado lo había desplumado. El estatus por el que había vendido su alma lo había repudiado. Su madre, en cambio, habría dado su propia sangre para salvarlo de un simple rasguño, y él le había pagado cortándole la respiración.
Un sollozo ronco, primitivo y desgarrador, brotó de lo más profundo de su pecho, mezclándose con el ruido de la lluvia. Alejandro lloró con la desesperación de un condenado que comprende que la horca que le aprieta el cuello fue construida por sus propias manos. Las lágrimas le escocían en los cortes del rostro, pero el verdadero fuego lo tenía en el corazón. El arrepentimiento es una bestia despiadada cuando llega tarde. No ofrece consuelo, solo te obliga a mirar fijamente el monstruo en el que te has convertido. En ese callejón miserable, Alejandro supo que ninguna condena de cárcel, ningún golpe de los matones, sería jamás un castigo suficiente para expiar la atrocidad que había cometido contra doña Rosa. Tenía que verla, tenía que pedirle perdón. No buscaba que ella lo salvara de la ruina, ni que le devolviera la panadería, ni siquiera que lo escondiera de la policía. Ya no le importaba la cárcel ni la miseria. Solo necesitaba caer de rodillas ante aquellos pies cansados, besar sus manos deformes por la artrosis y rogarle, por las llagas de Cristo, que lo perdonara antes de que lo encerraran o lo mataran. El pavor a morir sin haber obtenido el indulto de su madre le infundió una fuerza desesperada, la fuerza de los moribundos. El amanecer lo encontró arrastrándose fuera del callejón, convertido en un espectro renqueante. Sin dinero, sin teléfono y con el rostro desfigurado por los golpes, la travesía hacia las afueras de la ciudad, donde se encontraba el asilo, se convirtió en un viacrucis de humillación pública. Alejandro caminó kilómetros bajo una llovizna persistente, aguantando las punzadas de dolor en las costillas rotas en cada respiración. La gente se apartaba de él en las aceras, mirándolo con asco y temor, confundiéndolo con un mendigo enajenado o un drogadicto en pleno síndrome de abstinencia. Intentó hacer autostop en las carreteras secundarias, pero nadie detenía su vehículo para recoger a un hombre manchado de sangre y barro. Tuvo que esconderse de las patrullas de la Guardia Civil que patrullaban los polígonos industriales, aterrorizado por la posibilidad de que su orden de busca y captura ya estuviera activa en todas las emisoras. Cada paso era una penitencia, y en cada kilómetro los recuerdos lo fustigaban sin piedad. Revivía el viaje en su lujoso coche de meses atrás, cuando llevaba a su madre engañada hacia el exilio. Recordaba el silencio de ella, la pequeña caja de madera que apretaba contra su pecho, la frialdad glacial con la que él la había abandonado en el vestíbulo sin ni siquiera un abrazo de despedida. ¡Qué ciego había estado! ¡Qué soberbio! ¡Qué estúpido y miserable animal sin alma! Se mordía los labios hasta hacerse sangre, repitiendo el nombre de su madre como un mantra, como la única oración que conocía. «Aguanta, madre, por favor. Solo quiero decirte que me equivoqué. Solo quiero limpiar el barro de tus zapatos». Fue cayendo la tarde cuando, exhausto, febril y al borde del colapso físico, vislumbró a lo lejos la verja de hierro oxidado y el edificio de hormigón de la residencia geriátrica Los Pinos. El corazón le dio un vuelco. Aceleró el paso, cojeando lastimosamente, ignorando el dolor punzante en la pierna izquierda. Atravesó el jardín descuidado, empujó las pesadas puertas de cristal con las últimas reservas de energía que le quedaban y entró en el vestíbulo. El olor a desinfectante y a repollo hervido, el mismo olor que a él le había provocado tanto desprecio en su primera visita, ahora le pareció un refugio. Se dirigió al mostrador de recepción. La misma directora de bata blanca impecable estaba allí, tecleando en un ordenador. Al ver acercarse a aquel hombre destrozado, cubierto de lodo, con el labio partido y la mirada salvaje, la mujer retrocedió un paso, instintivamente alarmada. «Oiga, no puede estar aquí. Si busca la beneficencia, este no es el lugar», advirtió la directora, echando mano al teléfono para llamar a seguridad. Alejandro se aferró al mostrador de linóleo con sus manos magulladas, jadeando, escupiendo las palabras con la urgencia de quien se está ahogando. «No, no soy un vagabundo. Soy Alejandro. Alejandro, el hijo de doña Rosa, la interna».
la panadera del pueblo. Necesito ver a mi madre. Se lo suplico. Necesito verla ahora mismo. Es cuestión de vida o muerte. La directora frunció el ceño, escrutando los rasgos deshechos de aquel hombre bajo la suciedad y los hematomas. El asombro reemplazó al miedo. Recordaba perfectamente a aquel yuppie estirado y arrogante que había despachado a su madre con la misma frialdad con la que se tira un periódico viejo. Verlo ahora, convertido en una piltrafa humana, temblando y suplicando, era una estampa surrealista. La justicia poética era tan evidente que incluso la curtida directora sintió un escalofrío. Suspiró, soltó el auricular del teléfono y cruzó las manos sobre el mostrador, adoptando una expresión que mezclaba la compasión con una firmeza de hierro. La burocracia, a veces, es el mejor mensajero del karma. «Llega usted tarde, Alejandro», dijo la mujer, con una voz pausada que resonó en el vestíbulo vacío como la tapa de un ataúd al cerrarse. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Los ojos se le abrieron de par en par, inyectados en sangre por el terror absoluto. Un zumbido ensordecedor le llenó los oídos. ¿Tarde? ¿Qué quiere decir con que llego tarde? ¿Le ha pasado algo? Está muerta. La palabra le quemó la lengua, un ácido corrosivo que le destruyó las entrañas. Se imaginó a su madre muriendo sola en aquella habitación lúgubre, llevándose al sepulcro el dolor de su abandono, sin haber escuchado jamás su petición de perdón. Las rodillas le flaquearon, a punto de ceder. «No, no está muerta», aclaró la directora rápidamente, sacudiendo la cabeza. El alivio que sintió Alejandro duró apenas una fracción de segundo, porque la siguiente frase cayó sobre él como una losa de 1,5 toneladas. «Doña Rosa ya no está en este asilo. Hace unos días vino una persona con plenos poderes legales para hacerse cargo de ella. Firmó el alta voluntaria, recogió sus cosas y se la llevó de aquí. La señora Rosa tiene un nuevo tutor legal. Usted, a efectos prácticos de esta residencia y por orden expresa de quienes la recogieron, ha perdido todo derecho de visita o información sobre su paradero. El golpe de gracia había sido asestado. Alejandro se quedó paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de procesar el abismo que se acababa de abrir ante él. Alguien se la había llevado. ¿Quién? ¿Quién demonios en este mundo amaba a su madre lo suficiente como para rescatarla del infierno en el que él mismo la había metido? El universo, en su infinita y cruel sabiduría, le acababa de arrebatar su última esperanza de redención. Le había permitido sobrevivir a la paliza, le había permitido arrastrarse por el fango hasta la puerta del asilo, solo para demostrarle que el perdón no es un botón de emergencia que se pulsa cuando las cosas van mal. El arrepentimiento había llegado demasiado tarde. La silla junto a la ventana estaba vacía y Alejandro, el hijo pródigo que regresaba convertido en mendigo, se dio cuenta de que su castigo no era la cárcel, ni las deudas, ni los golpes. Su verdadero castigo, su infierno en vida, sería despertar cada maldito día sabiendo que su madre ya no le pertenecía y que el amor que él despreció ahora abrigaba a otra persona. El silencio del vestíbulo engulló su desesperación mientras caía de rodillas, sollozando sin consuelo frente a una recepcionista que lo observaba con la fría indiferencia del que sabe que el karma nunca se equivoca de dirección. Mientras Alejandro se desplomaba en aquel suelo frío de linóleo, ahogado en un llanto estéril y cobarde que ya no conmovía a nadie, a cientos de kilómetros de allí, el calor y la vida regresaban al viejo horno de leña. En la plaza del pueblo, la panadería había vuelto a abrir sus puertas de par en par. Doña Rosa, con su delantal inmaculado y una sonrisa serena que le borraba de golpe 10 años de sufrimiento, espolvoreaba azúcar y canela junto a Elena. Ya no había dolor en sus nudillos artríticos, porque el amor verdadero y la gratitud son el mejor bálsamo que existe para los huesos cansados.
Elena la miraba con la devoción absoluta de una hija auténtica, demostrándonos a todos que la sangre te hace pariente, sí, pero solo la lealtad, el respeto y el cariño te convierten en familia. Rosa, en la inmensidad de su corazón cristiano, había perdonado a su muchacho, pero había comprendido la lección más dura que Dios nos da. Perdonar no significa salvar al verdugo de la horca que él mismo ha construido. Y la horca de Alejandro ya estaba lista para sentenciarlo. Al salir a trompicones del asilo, arrastrando su miseria, su culpa y sus heridas por la acera mojada, las luces azules y estridentes de 2 patrullas de la Policía Nacional cortaron la lluvia. No hubo escapatoria. Las esposas de Acero Frío se cerraron sin piedad sobre sus muñecas magulladas. Mientras los agentes lo empujaban al interior del coche policial para enfrentarse a años de sombría prisión, a la ruina absoluta y a la furia de los prestamistas, Alejandro levantó la vista hacia el cielo gris. Comprendió entonces que el verdadero infierno no es un foso de fuego, sino una celda oscura, donde el eco ensordecedor de tu propia ingratitud no te deja pegar ojo. Lo había tenido todo, el amor incondicional de una madre santa, y lo había cambiado por cenizas. Queridas amigas, mujeres valientes, madres y abuelas luchadoras que me escucháis al otro lado de la pantalla, la vida es un eco implacable. Lo que se siembra con maldad, se cosecha con lágrimas de sangre. Las lágrimas de una madre son perlas sagradas a los ojos del Señor, y aquel miserable que se atreve a derramarlas por pura codicia, acaba pagando hasta el último céntimo de su deuda. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, si creéis firmemente que la justicia divina nunca duerme y que el karma siempre pone a cada uno en el lugar que le corresponde, dejadme un amén bien grande en los comentarios. Leeros es un regalo para mi alma. Y escuchadme bien, este canal es nuestro refugio diario. Os doy mi palabra, con total firmeza, de que todos los días, exactamente a esta misma hora, estaré aquí esperándoos con un vídeo nuevo, con una historia inédita para emocionarnos, reflexionar y sanar juntas. No faltéis a nuestra cita. Dadle ahora mismo al botón de suscribirse, activad esa campanita para no perderos nada y compartid este mensaje con vuestras familias. Nos vemos mañana, a la misma hora de siempre. Que Dios os bendiga y os guarde.